Por lo que sabemos del testimonio personal de Héctor Oesterhel, recogido en algunos reportajes y en algunas biografías, hay dos rasgos que lo definen vocacionalmente. Por un lado, las ciencias duras, las ciencias naturales, que tienen que ver con la profesión, la primera profesión que eligió, la profesión universitaria, que fue la de geólogo. Y por otro lado, la otra vocación, para la cual no se formó universitariamente, digamos, dentro del sistema educativo, sino que fue resultado de su propia experiencia, fue evidentemente la escritura, y con un altísimo sentido didáctico, o más que didáctico, educativo. Tanto es así que las primeras cosas que él escribió, en los años 40, o por lo menos que publicó, tienen un destinatario común, que sería aquel que lee publicaciones periódicas. Y dentro de los que leen publicaciones periódicas, revistas, libritos de difusión, aquel que se está iniciando en el conocimiento. Por eso hacía, en general, columnas de divulgación científica y cuentos infantiles. Después de la desaparición de Oesterhel, cuando todos es como que lo estábamos buscando, ¿no? Por lo menos saber más quién era, porque yo lo conocí bastante, hablé a veces con él, tuve algunos encuentros, pero nunca fui su amigo, lamentablemente, lo lamento en vida. Entonces hablábamos con Elsa, con la esposa, y la esposa decía que era un hombre que leía de todo, que había leído de todo, que sabía un montón de idiomas y que leía las obras en su idioma original. Y además, tomando en base lo que había dicho Boris de Más Allá, supongo que toda esa ciencia ficción de primer nivel la habrá leído, y no sé si algo más, quizás la seleccionaba, quizás la traducía, o sea que estaba enterado de lo último y de lo mejor. Y además, Oesterhel era amigo de Borges, se juntaba con Borges, según Elsa, ¿no? Y charlaban, y le contaba a Borges, le contaba el Eternauta, Oesterhel. Las historietas para los chicos argentinos de los años 40 y de los años 50, incluso al comienzo de los años 60, fueron el espacio en el cual consumían aventuras. Básicamente eso, las aventuras, es decir, eso que uno supone que para la formación o deformación de un chico son fundamentales, la experiencia vicaria de leer la aventura, la aparición del héroe, etcétera, etcétera. Para esa época ya no estaban en los libros clásicos, más allá de la colección Robin Hood, donde estaba Salgari, donde estaba Stevens, donde estaba London, donde estaba Conan Doyle, sino sobre todo, los niños siempre son modernos, como debe ser, ¿eh? Estaban en dos lugares, o en tres. Estaban en las revistas de historietas, estaban en la radio, uno escuchaba Tarzán por radio, ¿no? Y estaban en el cine. No siempre se podía ir al cine, no siempre todo el mundo tenía plata para ir al cine, pero sí tenía plata para leer historietas. Las historietas eran muy baratas, eran el lugar donde estaban las aventuras, donde estaban los héroes, donde estaban todos los géneros, y eran muy baratas y había muchas. Estamos hablando de un mundo sin televisión, o por lo menos en las vísperas de la televisión. A los 50 se llega con un gran recorrido, pero a la vez dentro de ese recorrido lo que plantea Oesterhel es un corte importante, un corte que además levanta, ¿no?, la calidad de los contenidos de la historieta, de planteos nuevos, de ver de esa cosa dicotómica o maniquea que tenían las historietas antes, ¿no?, de buenos muy buenos, de malos muy malos, de esas peleas así en bandos con las que Oesterhel rompe. Y que después se retoman, pero yo creo que una vez que
pasó Oesterheld por ahí, es difícil retomar ya lo muy blanco, lo muy negro, al menos sin posicionarte de alguna manera, de saber explícitamente que estás eligiendo algo que se puede hacer de otro modo. Por otro lado, la época de oro de Editorial Frontera coincidió con la época de oro de un montón de la cultura en general, digamos, ¿no? La década de oro de la historieta, tanto en calidad como por ventas, no estaba desligada de la época de oro del tango, de la época de oro del cine, del teatro, de la producción de libros. O sea, Argentina era pionera por esos años en la producción, incluso en la exportación de libros, por ejemplo, de escolares. O la revista Villiquen, que salía afuera. Me parece que también hay que entender a la historieta dentro de un contexto en el que el peronismo tuvo mucho que ver, de facilitador de la cultura a nivel popular, ¿no? Me parece que está enmarcado en eso, obviamente sin la existencia de la televisión, que fue un gran cambio, y luego, bueno, de los videos, de la computadora, de todo el desarrollo que hubo en imagen. Como las historietas ocupaban un lugar central, y había muchísimas, había decenas de historietas, de revistas de historietas distintas cada semana en el kiosco, podíamos discriminar. Y discriminábamos como siempre. Había mucha basura, muchas que eran malas, otras que eran lindas y algunas que eran extraordinarias. Ese es el lugar donde Oesterheld empezó a hacerse sentir en la memoria colectiva de los pibes de la época. Las historietas que escribía él, que eran historietas de género, bélicas sobre todo, ciencia ficción, historietas de gauchos, digamos, y todo el espectro, el cowboy, etcétera, etcétera, hacía diferencia. Hacía diferencia en dos sentidos. Por un lado, se diferenciaba de los modelos que eran habitualmente provenientes de los centros culturales, ¿no es cierto?, de Estados Unidos sobre todo, donde había muchísimas cosas hermosas, muchísimas cosas buenas, pero sesgadas de algún modo naturalmente por la ideología del imperio. Bueno, de algún modo, Héctor Oesterheld trabajó sobre todos esos modelos de la ciencia ficción, la guerra, el western, tratándolo de otro lugar. Y por otro lado, la excelencia en cuanto a la realización. Él era un gran escritor, era un notable narrador y además tuvo, no la suerte, pero sí la posibilidad de trabajar con los mejores dibujantes de la época. Cuando decimos la época en términos prácticamente universales, porque hombres como Pratt y como Breccia fueron artistas a nivel universal. La popularidad de la historieta argentina, la época de oro, una de las épocas de oro que podemos marcar la historieta argentina, del 40 y pico al comienzo de los 60, no solo con Horacero y Frontera, las revistas de Oesterheld, sino todas las otras, más Patrucito, etcétera, etcétera, no coinciden necesariamente con un fenómeno que estuviera focalizado culturalmente y reconocido como tal. Quiere decir que hay como un desfasaje entre lo que es la popularidad, si a popularidad le llamamos a la cantidad de lectores, y el reconocimiento en términos de visualización. Cuando la historieta fue popular, no aparecía en la foto de la cultura, no existía, no se registraba, directamente no se registraba. Es la exposición del Ditela del año 68, con gente tan valiosa como Mazzotta, como Oscar Steinberg, etcétera, etcétera, etcétera. Ese proceso de reconocimiento de la historieta como soporte posible de obras de arte, no tiene nada que ver con la difusión, con la circulación y con los lectores reales. Tampoco tiene que ver con los momentos de florecimiento de la historieta argentina. En el 68, cuando es la Bienal del Ditela, la historieta argentina pasaba un momento muy malo. Es decir, el momento de apogeo que había tenido había llegado aproximadamente, la historieta de aventuras, ¿no? Había llegado aproximadamente hasta el 63, 64, cuando Oesterheld, por ejemplo, hace con Breccia el Morcinder, etcétera, etcétera. Es decir, cuando el Eternauta salió en el año 57, 59, nadie lo vio. ¿Quién lo vio? Sus lectores. ¿Quiénes eran sus lectores? Pibe de 12 años, o ese lector casi iletrado, que compraba la revista y la leía en el tren, y probablemente la tiraba. Pero esas las guardaba, porque esas eran diferentes, esas eran mejores. Evidentemente, Héctor Germán Oesterheld es el padre de la historieta moderna mundial. Él es el que revolucionó directamente la aventura, la historieta, de un
La historieta de todos modos está en pañales, porque hay que decir que empezó a principios del siglo, o sea que para los 30, 40 no tenía mucho desarrollo. Y hasta ese momento eran historietas de héroes, de gente especial elegido por la fortuna, que andaban por los mares de la China, o por el espacio exterior, o por el planeta Mongo. Y Oesterheld empezó a contar historias comunes, historias que a veces ni siquiera parecían aventuras, sino eran cosas que nos pasaba a cualquiera de nosotros, y pasaban a veces en la Argentina, cosa rarísima entonces, porque todo pasaba en Estados Unidos. Cuando nos ha tocado la tarea, o nos hemos propuesto la tarea de tratar de explicar qué era lo que Oesterheld hizo, qué hizo con el soporte, qué hizo con los géneros, tratamos de describir cuál era el concepto de aventura, qué significaba la aventura, qué era una aventura, y qué es lo que había hecho Oesterheld con eso. Y llegamos a la conclusión de que la novedad en las historietas que él realizó a partir de los años 50 hasta comienzos de los 60, tanto en el western como en la bélica como en la ciencia ficción, lo que hizo fue varias operaciones que pueden haber sido conscientes o no, eso no interesa, pero que realmente las realizó. Por un lado, fue uno de los cambios radicales fue construir un tipo de héroe nuevo. Digamos, El héroe nuevo de Oesterheld es el héroe que no nace tal. Es decir, que el héroe es el resultado de la acción, es un hombre común, puesto que en la acción se encuentra ante una situación límite ante la cual reacciona y se descubre a sí mismo como héroe. En otro tipo de aventuras el héroe ya estaba definido de antemano, ya cuando aparecía el pirata de mirada penetrante y melena negra, ese ya venía héroe hecho ya, ¿no? El cowboy que tiraba más rápido que todos y tenía las pistolas de plata, ese no era necesario que ya venía así. En cambio, en el caso de Oesterheld, por una cuestión también de construcción del relato, con empatía con el lector, en general el héroe, el narrador incluso muchas veces, que puede ser el ladero del héroe, es un hombre común. Es un hombre común que se identifica con el narrador, se identifica con el lector. Y la otra operación notable que realizó fue, en las obras mayores, en algunas de las obras mayores, fue que la aventura dejó de ser necesariamente exótica. El exotismo en que pareciera connatural a la aventura. La aventura es lo contrario de lo cotidiano. Es decir, la aventura es lo raro, lo distinto, lo diferente. Entonces, esas cosas ¿cuándo pasan? ¿O dónde pasan? Pasa en otro lado. Siempre la aventura está en otra parte. En el tiempo, ya sea en el futuro, en el pasado y en el espacio, en otros lugares. Las cosas pasan en Singapur, o pasan en Corea. Una de las cosas notables que consiguió Oesterheld fue que la aventura transcurriese en el mismo lugar donde se realizaba la operación de lectura. Las cosas pasaban donde vos las leías. Porque el personaje, en algunos casos puntuales, el personaje puntual, vivía en tu mismo contexto. Por eso, en el caso ejemplar de Eternauta, lo que hizo fue trasladar un tópico de la época, que era el tema de la invasión extraterrestre, que era lo que estaba en los diarios. Trabajó siempre con la actualidad. Los diarios estaban, los platos voladores en la época de Frondizi, 57, 58, estaban todos los días en el diario. Y una de las propagandas que hacían del Eternauta decía, platos voladores sobre Buenos Aires, o Buenos Aires atomizada, es decir, el tema de la bomba atómica, el tema de la invasión extraterrestre, estaban en los diarios. ¿Qué hizo Oesterheld? Y estaban donde más, y estaban en las películas, sobre todo en las películas clase B, norteamericanas de entonces, ¿no? El día que paralizaron la Tierra, Dem, el enigma de otro mundo, etcétera, etcétera. Ese tipo de películas.
Si uno piensa, ¿qué dibujó Solano? Solano dibujó eso que veíamos en las películas clase B. Ahora, a ese tema, a ese estereotipo que ya estaba en el cine y a ese tema que ya estaba en los diarios, ¿qué hizo Oesterheld? Lo trasladó a las circunstancias de lectura. Es decir, los extraterrestres no bajaron sobre Nueva York, ni bajaron sobre algún pueblito del Nuevo Oeste, del Medio Oeste, que era más fácil de producir, porque no había tanto quilombo de edificios, sino que lo trasladó a Buenos Aires. Las cosas pasaron allí. Y eso naturalmente, o no naturalmente, sí, casi lógicamente, digamos, determinó que se produjeron ciertas cosas, ciertos cambios estructurales, ciertos cambios de sentido, que operaron directamente sobre los lectores, pero sobre el mismo autor, que se encontró manipulando un tipo de material absolutamente nuevo y original. Originalmente los guiones de historieta que se hacían, sobre todo en Estados Unidos, traían una gran descripción, casi como cinematográfica, con planos y con ángulos y con luces. Oesterheld inauguró un nuevo estilo donde en lugar de decir en una cantina del oeste con madera y entraba y se abría la puerta, decía, entró el cowboy. Esa era toda la descripción. Y el dibujante tenía que poner toda su creatividad para saber qué pasaba ahí y qué tenía que seguir pasando. O sea que él lo que hacía era provocar al dibujante a que hiciese su interpretación. Y entonces salía una cosa muchísimo más rica porque salía el conjunto de la historia con la creatividad del dibujante. Y ese es el estilo argentino de historieta. Todos aprendimos de ahí y nuestros guiones son así, entró el cowboy. Los dos primeros personajes de aventureros de Oesterheld, de historieta seria, digamos, dibujo serio, son dos encargos. El primero es Bull Rocket. ¿Por qué le encargan Bull Rocket? ¿Por qué la gente de Abril, Chivita, le encarga Bull Rocket? Porque en ese momento estaban de moda los pilotos de prueba. Ya fuera Steve Canyon o Johnny Hazard, eran los más famosos. Y además estaba de moda, muy de moda, Burt Lancaster, al cual decíamos, obviamente nombramos Burt Lancaster. Entonces tiene la cara, el personaje va a tener la cara de Burt Lancaster y va a ser un piloto, como Johnny Hazard o como Steve Canyon, de los grandes maestros de Robbins y de Caniff. Lo que pasa es que le pone un plus, le agrega otras cosas, le hace un entorno. Primero que le incorpora, en el caso de Bull Rocket, le incorpora a un narrador que es un narrador tipo Watson, un narrador lateral, que viene de cualquier lado y se encuentra con el héroe. Es el narrador del héroe, el testigo del héroe. Es un periodista deportivo que termina el espacio de la identificación. Es un encargo y él lo potencia. En lugar de ser un piloto, es un piloto de pruebas, pero además es un científico atómico, pero además lo que le permitía abrir un espectro de temático muy grande. Está bien, es un yanqui empleado del Pentágono, pero como tiene tantas variantes posibles, no trabaja solo en el contexto de la Guerra Fría, cosa que él gambetea. Bueno, Bull Rocket es muy representativa de esto que hablamos, bueno, se llama la historieta científica, de ese universo del hobbyista, ¿no? Del científico, pero no el científico de la universidad, ni el científico profesional, sino el tipo que se da maña, que desde lo cotidiano puede resolver las cosas, que muy a la Argentina, muy de lo atamos con alambre, digamos. Esa historieta habla mucho de ese universo que tuvo periodo, que en los 60 estaba presente, que ya había estado en los 20, ¿no? Que me parece como muy interesante, como esta cosa que estaba en el ambiente, que él no se debe haber propuesto hacer eso, de golpe plasma de lo cotidiano a una aventura que dispara para cualquier lado, ¿no? Que es básicamente la clave de la obra, me parece, de Oesterheld, de que la aventura, bueno, como dice Sasturain, estaba a la vuelta de tu casa. Ernie Pike es una apropiación directa, para no decir un afano. Es una apropiación directa y manifiesta. El modelo que tomó Oesterheld
para inventar a Ernie Pike fue casi un homónimo, lo cual indica que no tenía vocación de ocultarlo. El personaje histórico, el corresponsal de guerra histórico, fue el más famoso corresponsal norteamericano de la Segunda Guerra Mundial. Se llamaba Ernie Pyle, P-Y-L-E. Este Ernie Pyle murió prácticamente con la guerra terminada de un balazo que le puso un francotirador japonés en Okinawa. Bien, Oesterheld tomó el espíritu de Ernie Pyle, la idea de hacer las crónicas desde el piso, desde el ras, desde los soldados. En las crónicas de Ernie Pyle se cuenta lo que le pasó al soldado Johnson de Iowa, que tal cosa. Es decir, cuenta la crónica de los pequeños combatientes. No habla ni de Eisenhower, ni de Patton, ni de las grandes campañas, sino le cuenta a la gente el chisme de aquel que le funcionó mal el lanzallamas y se quemó, en fin. Las historias, lo que padece el soldado de la guerra, no la guerra de las grandes palabras, sino la dureza de eso. Eso es Ernie Pike. Y eso es Ernie Pike. Eso es lo que él recoge. Pero el otro motivo para hacer Ernie Pike, ¿cuál fue? Además de tener ese personaje. Lo tenía Pratt al lado. Hugo Pratt venía de haber vivido, de muchacho, de adolescente y de muy joven, la experiencia de la guerra en Italia. Y se trajo además de Italia, cuando vino para acá en el año 48 o 49, una valija así llena de fotos de los corresponsales extranjeros. Esas fotos y la memoria de Pratt son lo que generan la gráfica de Ernie Pike. La tensión entre Pratt y Oesterheld es manifiesta y es muy graciosa además. ¿Por qué? Porque Oesterheld, de algún lado, según la mirada de Pratt, lo que pretendía Oesterheld era justificar a los alemanes, ¿no? Por su raíz alemana. Entonces sí, hablaba de, sí, los alemanes, los hombres no tenían por qué enfrentarse, etcétera, etcétera. Encuentra algún soldado alemán que le perdona la vida, cosa que Pratt siempre dibujaba con bastante desagrado, ¿no? Pero yendo a lo más importante, lo que hace Oesterheld con la Segunda Guerra Mundial es una mirada humanista que la saca directamente de todos los registros de las revistas, de todas las aventuras que miramos en el cine o que veíamos en las historietas. Como diría Isidro Leisten, ¿no? que decía el tío Facundo, un personaje: los japoneses son traicioneros, ¿eh? Los japoneses son traicioneros, los alemanes son fríos, son asesinos. Bueno, ¿qué cuenta Oesterheld? Que más allá de las potencias, los hombres que se enfrentan no tienen ninguna razón para matarse recíprocamente. Cuando en una trinchera un yanqui consigue se enfrenta con un alemán, que quedan así los dos, y uno se mete la mano en el bolsillo y el otro lo mata. Cuando vas a mirar qué tenía en el bolsillo, bueno, sacas, te dan los papeles y bueno, ¿qué? El alemán es un papá que tiene unas nenas rubiecitas. En fin, esas cosas. La guerra no tiene sentido. La guerra es el mal. No va mucho más allá de eso, no va a la denuncia de las grandes potencias, las motivaciones, sino al sinsentido de esa violencia que enfrenta a hombres que nada tienen en contra entre sí. Sargento Kirk es una historieta de cowboys. Es una historieta de cowboys. Lo que pasa es que él había pensado hacer según cuenta la leyenda, que no tenemos por qué negarla, pensaba hacer un fierro, el desertor. Entonces, que él cuente una historia de cowboys desde el lugar donde la cuenta, es decir, que el espacio histórico de enfrentamiento entre casacas azules, digamos John Ford, ¿no? Casacas azules e indios malos, él trastrueca eso, ¿no? Este sargento no quiere matar gente, no es de la estirpe
de los asesinos del Séptimo de Caballería. Entonces, crea un sistema nuevo de gente reunida solamente por su condición marginal, la incapacidad de incorporarse a un sistema regido por la ley del odio y de la guerra. Entonces, ¿cómo terminan? Kirk más un indio, más un ladrón de caballos, un marginal, más un profesional médico que no puede ejercer la medicina porque quiere atender a los otros, aquellos que están fuera del sistema. Todos esos no tienen lugar, terminan viviendo aislados en el cañadón perdido, porque el sistema no permite que existan allí. Quiere decir que partiendo de encargos, una de ciencia ficción, una de cowboys, inventa otra cosa. Todas las historietas de Oesterheld, eso también fue una cosa que fue profundizando, manejan esta idea del héroe colectivo, de que todos cometemos errores, de que no hay un malo enteramente malo, de un bueno enteramente bueno, y eso aparece mucho en el sargento Kirk, por ejemplo, ¿no? Ese desertor que se alía con gente que no deberían ser de su clase y que arman un grupo y que entre todos logran eso. A mí, de todas maneras, no sé bien por qué, si porque esa no estaba situada en un universo argentino. Tampoco Ernie Pike, pero a Ernie Pike le encuentro una humanización enorme a ese. Por ahí, yo nunca fui corresponsal de guerra, pero estudié periodismo, no sé si algo de eso tiene que ver. Hay algo de ese personaje que a mí me parece muy, muy interesante, ¿no? Primero la figura del corresponsal, pero que fue tratada por otros autores, pero esa mirada sobre la guerra, porque la guerra es uno de los temas de la historieta, y mostrarlo diferente de la historieta y de la serie de televisión, de los continuados de los sábados, ¿no? De esa cosa que es una película de guerra, de la Segunda Guerra, que medio da igual, ¿viste? Si es judíos, no se habla de los campos de concentración, son dos ejércitos que pelean, alemanes. Bueno, él todo eso lo rompió. Esa cosa de encontrar la humanización de un soldado que llora la muerte de otro, que es teóricamente su enemigo, que descubre una foto en un uniforme y se entera que ese soldado al que mató tenía una hija o una mujer o un sueño. A mí el Ernie Pike me parece muy conmovedor. El sargento Kirk iba a ser argentino. Cuando él creó el sargento Kirk, no sé si seguramente se iba a llamar Kirk, era un soldado de frontera que rompía el sable, y eso era, en los años 50 eso era escandaloso. Entonces le dijeron que lo pase a Estados Unidos y se convirtió en el sargento Kirk. O sea, porque además Oesterheld conocía el ambiente porque era geólogo y estuvo trabajando en el sur mucho tiempo, incluso estuvo trabajando en el Cañadón Perdido, que existe en la Patagonia. Que por supuesto el Cañadón Perdido, para el que no sepa, es el lugar donde Kirk hizo su rancho. Lo del Eternauta para mí es como muy fuerte, porque eso que me pasó a mí leyéndolo le pasa a mucha gente, ¿no? Tiene algo en el relato que es muy potente y que por más que hayan cambiado los modos de lectura y la tecnología y todo, sigue teniendo un corazón del relato, una fuerza imposible de que no te atrape. En el Eternauta a mí me impresionó eso, y me impresionó mucho las lecturas que se pueden hacer del Eternauta. Aún esta idea, no buscada por Oesterheld, pero que su historieta terminó como siendo premonitoria de su vida, ¿no? Esta idea del navegante de los tiempos, alguien al que no se lo puede ubicar, que es bastante similar a la figura del desaparecido. Esa es como una especie de desaparecido poetizado. Bueno, más explícitamente después hubo otras versiones, que por ejemplo una que hizo Solano con Paul, en el que la hija está buscando, lo está buscando a él y a su mamá, ¿no? Bueno, ahí igual ya la historia había ocurrido, pero esos cambios que él hace ideológicamente por ahí de este héroe colectivo a un grupo más iluminado, donde la muerte tiene ya otro valor, donde se puede sacrificar vidas por otra cosa. Y luego lo que a él mismo le pasa, y la posibilidad de leer a ese guionista que se materializa ese Eternauta que se materializa frente a un guionista como él mismo,
es muy, muy impactante. Me parece que ahí, en este vínculo que decíamos entre lo político y lo artístico, hay algo que un poco nos excede a todos, que es esa, no sé si es llamarlo premonición, yo creo que los historietistas, como la gente que hace arte, a veces tiene momentos de que vos crees que son premonitorios y me parece que son buenas lecturas de la realidad, en realidad lo que hacen. Lo que pasa es que la hacen un poco antes, o sea, están más atentos, son como una especie de radar. Me parece que algo de eso hay. De todas maneras, la literalidad que tomó su vida, ¿no?, en relación a lo que pasa en El Eternauta es muy impactante. El Eternauta tiene varias cuestiones muy interesantes de plantear, que han sido largamente desarrolladas, ¿no? Pero algunas que son muy curiosas y que están muy adelante, son muy evidentes, pero a veces no se presta tanta atención. Y partamos del hecho que estamos hablando de la inicial, ¿no?, del folletín del 57 al 59 en el Horacero semanal, ¿no? En principio son claramente dos historias y dos fuentes de inspiración muy diferentes. Hay 70 páginas iniciales que tienen una motivación, o por lo menos un disparador. Wester, que trabajaba casi sin red, evidentemente, ¿no?, como acostumbrado a laburar en folletín, tenía una idea general y después iba improvisando sobre. Pero la primera situación es la situación Robinson, que él lo dice. Es decir, un grupo humano aislado por la muerte, en lugar de estar aislado por el mar. Bueno, ¿no? Eso es lo que a él le interesó al principio como cuestión. Y eso abarca las primeras 70 páginas, que son varios meses de publicación. Todo siempre dentro de la casa con pequeñas salidas, que es una de las ideas más brillantes y uno de los segmentos más interesantes de la narrativa argentina, prácticamente, ¿no? Sobre todo hay que tener en cuenta cómo después las mitologías posteriores han ido deformando ciertas visiones. Por ejemplo, una figura emblemática que Solano después se cansó de dibujar es Juan con el traje original, con el rifle, con cara de combatiente. Eso no existió jamás. El Juan que sale a la calle con la cosa está cagado de miedo. No va a pelear con nadie, va a defender la casa, que no le vengan a afanar algo. No es todavía el tipo que está combatiendo sino aquel hombre aislado, familia aislada que está viviendo en un mundo que se ha trastrocado porque desapareció. Y la segunda situación es una situación de un corte muy fuerte, que es como esa situación se deviene en otro modelo de relato, que es el relato de una invasión. Hay que tener en cuenta que cuando el grupo cerrado de la familia y los allegados ha decidido, después de su experiencia con los de alrededor que quieren apropiarse de lo que ellos tienen, ha decidido aislarse, escaparse porque la historia se acabó, entonces vamos a empezar en otro lado, dice Favalli, vámonos a un valle de Mendoza. Le viene a golpear la puerta. Así que la ideología de ir a pelear viene de afuera, no sale de ese grupo. Los que le vienen a golpear la puerta dicen, no, flaco, esto no es una catástrofe, es una invasión, no es una fatalidad, no. Hay un enemigo al que hay que ir a pelear. Entonces ahí empieza otra historia distinta, que es la historia de la invasión, es una historia maravillosa, sobre todo por la dificultad de saber contra quién estás peleando, ¿no? Nunca estás peleando, nunca encontrás el enemigo. Esa es la otra. Y el otro concepto interesante es que nosotros no conocemos, la historieta se llama El Eternauta, pero lo que leemos no son las aventuras del Eternauta. Leemos las aventuras de un hombre común, de Juan Salvo, premonitoriamente llamado Salvo, único salvado, que en algún momento, al final de la historia, se va a convertir en Eternauta, es decir, va a salir de la historia. Pero lo que se nos cuenta no es una peripecia del Eternauta, sino lo que le pasó a Juan Salvo.
Es decir, que el Eternauta existe solamente como condición de posibilidad del relato. Que alguien venga y cuente algo. ¿Y cómo lo puede contar? Viniendo desde afuera del tiempo y espacio. La historia nos cuenta cómo un hombre común, como el guionista o como el lector, puede llegar a vivir esa experiencia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le interesaba a Oesterheld en última instancia con el Eternauta? Él quería inventar, que lo hizo después con Morsinder, es lo mismo, inventar alguien, un humano, que atravesara el tiempo, que fuera testigo de la historia de la humanidad. Testigo de la historia de la humanidad, que viniera y contara qué pasó en Pompeya, qué pasó en Hiroshima, qué pasaba en un barco pirata, qué pasaba... Lo que pasa es que el prólogo para explicar cómo alguien se convertía en alguien que podía atravesar el tiempo y el espacio, el prólogo es la historia. Es decir, nunca la historia no llega a empezar nunca, ¿no es cierto? El proceso por el cual él sale de la historia es el relato. Y eso no creo que estuviera planificado así, eso pasó. Hay guiones que son muy buenos, hay cuentos originales de Oesterheld que son buenos. Lo que siempre es muy bueno es el trabajo de Breccia, ¿no? Que está incluso algún pasito por delante del guión original. Lo más hermoso del guión de Sherlock Times es, como siempre en Oesterheld, lo brillante del disparador, ¿no es cierto? Una casa que al mismo tiempo es astronave, es muy linda. La idea del cambio de la cúpula por una nave que se hace tan rápido el cambio que no se percibe es muy bonito, ¿no? En el caso de Morsinder, corresponde a otro momento también. Si uno lo compara con la anterior colaboración de Oesterheld con Sherlock Times, corresponde a otro momento. El año 62 ya es un momento para la obra de los dos, que es muy diferente del de 4 años atrás. Ya la crisis arrasó con el proyecto de Editorial Frontera. Están trabajando para Mr. X, una revista de la cual son empleados, por lo menos Oesterheld, que trabaja como empleado, como guionista. El espacio, el papel tampoco es demasiado bueno, y las condiciones de trabajo para ellos no son demasiado buenas. Y el guión de Oesterheld también tiene sus vacilaciones. Por ejemplo, toda la primera larguísima secuencia de Los ojos de plomo es puro clima. Lo mejor lo pone, obviamente, Breccia, ¿no es cierto? La resolución es casi un chiste al final. Y después hay algunos episodios que son absolutamente memorables, ¿no? Sobre todo por el tratamiento. Breccia le dio un salto de calidad a esos guiones de Oesterheld que recíprocamente se potenciaron. Y el ejemplo mayor no está en el Morsinder, sino en aquel brevísimo Richard Long de 4 páginas, que es una obra maestra absoluta. Después Oesterheld apareció en la revista Mr. X cuando había dejado de ser de Abril y era de Yago, y la dirigía Pratt, y apareció como una historieta modesta, pero es una historieta del terrible que fue Morsinder, extraordinaria, es una historieta fuera de serie, ¿no? Morsinder es impresionante. Ya antes había hecho Sherlock Times, que también era muy buena, esa los dos con Breccia, por supuesto, en distintos estilos, pero esos son grandes hitos de la historieta argentina mundial, historieta mundial directamente. A fines de los años 60, es decir, 10 años después del momento de apogeo de la creatividad y de la popularidad de los personajes de Oesterheld, a fines de los 60 el panorama ha cambiado absolutamente. No solo ha cambiado en la Argentina, ya no estamos un año después de la caída de Perón con la expectativa democrática y Frondizi, sino que estamos en vísperas del Cordobazo. Estamos después de 10 años prácticamente de
de dictaduras militares sucesivas, ¿no? De maltratos, de onganías. Y además estamos en las vísperas del horizonte revolucionario universal que fueron fines de los 60. No solo el Che y la consigna de Vietnam en América Latina, no solo la guerrilla en tantos lugares, sino también el Mayo francés, sino también la crisis de los yanquis en Vietnam. Es decir, se veía, a fines de los 60, se veía en el horizonte inmediato la posibilidad del cambio social, a nivel universal, ¿no? Y Oesterheld participa de eso. Ya no es un pendejo, es un hombre grande, tiene más de 50 años, pero participa militantemente, y eso se refleja obviamente en su obra. No necesariamente siempre esa intencionalidad o ese cambio ideológico de su parte, que es generacional también, es lo que sucede a los intelectuales argentinos, ¿no es cierto? No necesariamente siempre el resultado en su obra historietística tiene un logro pleno, sobre todo porque ella no manejaba los medios, ya no tenía sus propios medios, no tenía sus propias revistas, la historieta estaba en crisis, una de las tantas largas crisis, y produjo 3 o 4 cosas, ya en otros contextos. El ejemplo emblemático de las contradicciones de ese momento es cuando hace para la revista Gente una nueva versión del Eternauta. La hace con Alberto Breccia porque de la revista Gente, que era una revista mayoritaria de gran difusión semanal, de derecha, como todos los productos de Editorial Atlántida, que después tendría tristísima y penosa actuación a lo largo de la dictadura, le encargan, eligen a los 2 mejores y ponen historieta como una curiosidad. ¿Y cuál es la historieta famosa? El Eternauta. Y la versión que hacen Breccia y Oesterheld es una versión frustrada. Frustrada parcialmente, es como dislocada, digamos. Por un lado está el trabajo de Breccia, que es un trabajo notable, por otro lado está la actualización doctrinaria, usando terminología peronista, de Oesterheld, y el resultado es un resultado traumático como es la época. La revista no la banca y la suspenden, porque no le gusta a los lectores, porque el dibujo de Breccia no se entiende y porque es demasiado osado en términos ideológicos el trabajo de guionista. Yo lo que siempre digo es que una cosa es un panfleto y otra cosa es una historia. Cuando la historia se convierte demasiado en panfleto, pierde la historia. Entonces, sobre todo en la segunda parte de Solano, de Oesterheld, estaba demasiado impregnada de su militancia activa, digamos. Se ve que él pensaba solamente en eso, posiblemente no tenía oportunidad para pensar en otra cosa, y entonces lo ponía en esas historias, y ahí asoman algunas vueltas filosóficas media raras, como privilegiar la muerte, convertir el Eternauta casi en un superhéroe. Entonces eso es una cosa que pasó, bueno, lamentablemente, ¿no? Yo creo lamentablemente que es una versión bastante fallida la segunda parte de Solano. Y en cuanto a la Guerra de los Antartes, bueno, es una aventura que él ya había desarrollado en una revista de ciencia ficción, 2001, con Napoleón, León Napo, los dibujos, y que la politizó un poco más con Gustavo Trigo. La Guerra de los Antartes se publicó en el diario Noticias mientras el diario Noticias existió. El diario Noticias era el diario público, digamos, el matutino que tenían los montoneros. Ese diario tuvo una existencia efímera que fue el tiempo que duró la posibilidad de mantener cierto grado de existencia en superficie, no clandestina. Pero esa tensión estaba todo el tiempo presente. Tanto es así que Oesterheld firma con seudónimo la historia, la firma Vázquez de apellido, la firma como Vázquez. Y la historia es una historia, un folletín, que es mucho más interesante como dato y como síntoma de la época, dibujado con mucho fervor por el Negro Trigo, es más una obra sintomática de su tiempo que una realización plena. Él estaba comentando en última instancia
comentando gráficamente el acontecer de lo que sucedía alrededor, las tensiones adentro del movimiento popular, vísperas y a posteriori del gobierno, ya del gobierno de Cámpora y de Perón. La realización, el resultado historietístico es flojo, no es una muy buena historieta, es muy interesante, es muy linda de leer, pero no es una muy buena historieta, no es un logro pleno. Oesterhel hacía en El Descamisado, que después se llamó La Causa Peronista y tuvo varios nombres, que era el órgano de los montoneros, una historia argentina, ¿cómo se dice? Revisionista, pero bien, una historia que hoy en día sería hasta un poco ingenua. En ese momento era revolucionaria porque decía cosas que no se decían. Hoy en día todos sabemos, por ejemplo, que el general Roca fue un genocida. Decirlo en ese momento era ser montonero. Bueno, eso hacía Oesterhel con gran documentación y llegó un momento en que no lo pudo hacer más. Entonces, cuenta Sacomano y Trillo, contaban en su historia que le preguntaron ¿y quién lo va a seguir? Y Oesterhel dijo Moraín. Así que bueno, es uno de mis pequeños orgullos. Así que me llamaron y me dijeron, bueno, ¿querés seguirlo? Yo lo continué, hice como 10 episodios, pero cuando salió el cuarto, los montoneros me dijeron, no vengas más, borrate, porque pasamos a la clandestinidad, después de que lo habían echado de la plaza. Algunas cosas que sería lindo puntualizar a esta altura del partido, a esta altura de la Argentina, a esta altura de la consideración de la figura de Oesterhel, sería, primero, que Héctor Oesterhel no desapareció por ser el autor del Eternauta. Héctor Oesterhel desapareció por ser un militante revolucionario, que como tal había comprometido su vida, su tiempo y su entrega total a la causa de la lucha contra la dictadura. Esa es la primera cosa para tener en cuenta. En segundo lugar, que en el momento que Héctor desapareció, su historieta, El Eternauta 2, que era directamente una transposición de lo que estaba viviendo cotidianamente en su militancia, se siguió publicando. Se publicaba cuando él militaba, se publicaba cuando lo desaparecieron y se siguió publicando hasta que terminó. Eso indica también, y es muy interesante para pensar, en qué medida las historietas han sido invisibles. Tanto invisibles para los represores, como invisibles para aquellos que cuando han tenido que hacer un inventario más o menos cuidadoso de aquellos relatos, de aquellos textos que durante la dictadura dieron testimonio de lo que sucedía, suelen omitirlo. Eso es muy interesante de ver, cómo la circulación de los textos, esos textos circulaban, eran leídos por sus lectores, aunque los represores, aunque la cultura, aunque de determinados ámbitos no aparecieran en la foto. Todo ese proceso de la visibilidad, tanto de Héctor, la visibilidad del Eternauta, es un proceso posterior, que fue a lo largo de los años 80, etcétera, etcétera, que empezó de algún modo en esa transición, en ese momento, cuando muchos empezamos a escribir sobre esas cosas, pero que en su momento no se detectaban con la claridad con que se ven ahora. Por eso, cuando se hacen apreciaciones respecto de aquel periodo y la figura de uno de otro, hay que tener en cuenta esas perspectivas, porque si no se hacen lecturas excesivamente mecanicistas y equivocadas respecto de por qué pasaron las cosas que pasaron, ¿no? Entonces, Oesterhel fue un militante revolucionario, no fue ningún perejil. Siempre siempre me dio la idea de que él estaba en la militancia un poco con el deseo de estar cerca de sus hijas, aunque fuera no cerca físicamente, ¿no? Sino cerca en el pensamiento, en las actitudes,
en entenderlas, en aceptarlas. Siempre me dio esa impresión. Y una de las cosas que él, recuerdo así de alguna conversación que él decía, era que él tenía mucha admiración por la generación nuestra, que él admiraba la forma en que la generación nuestra había encarado la vida y se había comprometido para cambiar la sociedad por una sociedad más justa y demás, ¿no? Y él tenía esa mirada que por un lado era la de un hombre mayor y por el otro lado era la de una especie de alguien que admiraba un estallido vital o que admiraba una actitud de desafío, de rebeldía. Bueno, cuando empecé a trabajar en periodismo, ya había agrupaciones en el gremio que venían trabajando hace bastante, se produce una confluencia de agrupaciones peronistas y se crea el bloque peronista de prensa. Y en el grupo de la agrupación, en el 73, estábamos la que era mi compañera en esa época, Ana Villa, Mempo Giardinelli, Yaya Ascone, que era un periodista de economía de Clarín, un tipazo bárbaro, Jarito Walker, que era también, ¿no?, un gran periodista, creador de medios. Él había creado Nuevo Hombre y después trabajaba en El Descamisado. Yo creo que el Desca tenía mucho de su influencia como profesional, ¿no? Y estaba también el viejo Westergel. Era raro eso porque él tenía la edad de mi padre, o sea, más o menos, ¿no? Era raro encontrar en esa época, en la militancia, a personas de esa edad. Éramos todos pibes, ¿no? Incluso en ese caso, mi compañera y yo éramos de los más chicos, nos habíamos casado hacía poco y vivíamos en un departamento en La Boca, donde muchas veces se hacían las reuniones del grupo, ¿no? Bueno, el viejo Westergel, Jarito y el Yaya están desaparecidos. Y cuando Héctor se incorporó al grupo, primero nos mirábamos todos, ¿qué onda? Porque nosotros éramos todos veinteañeros y Héctor era un señor de 50 y pico de años con el pelo todo blanco, serio. Entonces medio decíamos, ¿qué va a pasar acá? Y bueno, no, después resultó un compañerazo. El viejo tenía una forma de razonar diferente a nosotros, o sea, tenía la inteligencia que da la experiencia, no la inteligencia que te da el documento que leíste o la formación ideológica, digamos, ¿no? Entonces él siempre hablaba con consejos, hablaba con mucho sentido común, digamos, con mucha lógica y con mucha calidez, ¿no? Y yo a veces, cuando no podía llegar a la reunión, porque tenía otras reuniones afuera, a veces he llegado a mi casa ahí en La Boca y se había quedado Westergel a comer, y entonces nos quedábamos hablando ahí con él. Él siempre decía que tenía una casa con un jardín, que yo conocía ahora, pero en aquella época no. Y decía, yo quiero hacer un asado para invitarlos a todos ustedes, para que vengan. Era un tipo muy cálido, que te daba como placer hablar con él, ¿no? Cuando él me decía que él admiraba lo que había hecho, lo que hacía nuestra generación y lo que hacíamos como pibes, ¿no? No pibes, ¿no? Como jóvenes. Yo me miraba diciendo, me está diciendo en serio, me está cargando, o sea, que el que lo admiraba era yo a él, ¿viste? Pero supongo que cuando él decía eso, hablaba de sus hijas, ¿no? Siempre lo entendía así, que él le maravillaba cómo sus hijas habían salido del nido, digamos, y se habían convertido
en esas mujeres sensibles, solidarias, comprometidas, valientes. Yo creo que cuando él decía eso, lo que tenía en la cabeza era más que nada a las 4 chicas, ¿no? Esa época, cuando teníamos una cita entre compañeros que no nos conocíamos, íbamos con una historieta en la mano que era la contraseña para identificarnos, y lo conocí a Héctor en el bloque peronista de prensa, donde estábamos todas las agrupaciones peronistas de la época, y nos tocó funcionar en el mismo ámbito, en el mismo grupo. Yo con Héctor hacíamos pareja siempre para salir a volantear. El padre y la hija era la visión desde afuera. Entonces muchas veces hemos ido, por ejemplo, a la calle Florida, donde estaba la prensa, daba las noticias y la gente se paraba. En las esquinas otros compañeros tiraban molotov para distraer y nosotros volanteábamos ahí en la puerta del diario. Y después nos íbamos, me agarraba del hombro como si fuera su hija y nos íbamos y nos reíamos porque dábamos una imagen que nada que ver de lo que éramos. Particularmente conmigo se dio una relación fuerte. Yo creo que también era como una traspolación con las hijas, ¿no? Porque él sufría mucho, siempre me decía, los quiero invitar a vos y a Luis que vengan a comer un asadito a casa, pero Elsa, mi mujer, no tiene idea de que hago todo esto. Y él ahí me contó que él había cambiado de pensamiento, digamos, y se había acercado al peronismo y estaba en el bloque por acompañar a sus hijas, ¿no? Que sus hijas estaban en esto y él las quería acompañar, él las amaba. Él era un hombre parco, porque él siempre nos decía, para poder escribir historietas hay que saber cortar, olvidarse, pero él fue haciendo, yo creo que como muchos argentinos, un proceso después de la Revolución Cubana, Argelia, lo que se estaba dando, el contexto en el mundo, y con las hijas adolescentes que se ve que estaban entusiasmadas con todo eso, y él fue cambiando, ¿no? Él, por ejemplo, me había contado que Los Antartes la escribía con sinónimo porque no quería que Elsa se diera cuenta que era él el que la escribía, porque lo que sí tenía una pena grande era que la amaba muy profundamente a Elsa, pero ella tenía otras ideas, digamos, el que cambió fue él, no ella. Entonces eso lo sufría bastante. Bueno, la vida de Héctor, por empezar hay que leerla porque ya te digo, en esa época en general los militantes eran veinteañeros, treintañeros y él era grande, para esa edad nuestra, tenía no sé si 56, 59 años. Y hay que leerlo porque era muy buen historietista y yo creo que los libros nos alimentan. Y creo que justamente leer las historias de él tan bien escritas y con buenos dibujantes valen la pena. Oesterheld era una persona extraordinaria, era un hombre que sabía de todo y además tenía una filosofía de vida excepcional, solidaria. Es esa famosa frase de que el único héroe verdadero es el colectivo, era una filosofía que él practicaba. Y además tenía una capacidad, digamos, intrínseca de educar. Lo que él siempre quería era educar, aunque no fuese explícito, pero él incluso lo escribió, ¿no? Lo que quería era educar. Entonces, uno leyendo todas esas historias de Oesterheld aprende de la vida, aprende del mundo, aprende de las relaciones humanas, desde el punto de vista más humanista posible. Entonces,
Oesterheld siempre va a estar vigente. Lamentablemente la gran mayoría de sus historietas no se pueden conseguir, pero a nosotros que las leímos en aquel momento nos hizo distintos. No sé si, supongo que para mejor. Eso era Oesterheld. Voy una tarde a la redacción de Feriado Nacional a entregar unos trabajos y me llaman de la redacción, no sé si estaba Juan Sasturain o Martín García, o también un director de la revista, Caloi, había unos cuantos, y me piden el póster. Me lo encarga para el día siguiente, así que tuve que salir corriendo de las redacciones, llegar a casa y ponerme a buscar en las revistas los distintos personajes. Yo fui poniendo los que más quería adelante, qué sé yo, está Ernie Pike, el sargento Kirk, algunos de Brescia, otros de Solano López, el Eternauta. Lo hice más de un plano americano, los primeros personajes y atrás todos los demás personajes y atrás la gente que venía. Hice algunos edificios, que sea el pasaje Barolo, alguno para que se identifique que vienen por la Avenida de Mayo caminando hacia casa, digamos, teniendo el Congreso atrás, hacia Casa de Gobierno. El cartel que decía dónde estaba Oesterheld y que lo identificaran como que iban hacia Casa de Gobierno. Cuando yo lo hice no lo firmé porque no me pareció bueno firmarlo. Y así que se lo atribuían a otros, hasta en Italia se lo atribuyeron a Hugo Pratt. Y después muchos se enteraron que lo había hecho yo cuando salió después en Fierro. Porque si no, no sabían quién lo había hecho. Debe estar bien hecho porque no vieron mi mano. Y nada más que eso.